Feliz día, feliz día. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Ahí está. Hola. Ay, feliz día, perdón, perdón. El otro día que me olvidé, chicos. Me olvidé, pero así, por completo, pero al pasado pisado. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Em, Vamos a empezar con una meditación, así que pónganse cómodas, pónganse cómodos. En principio es estar presentes, conectar con la respiración, simplemente dejo que mi respiración fluya, que pueda la gracia de la respiración hacerse presente en este momento, acompañando mi atención y mi conciencia aquí y ahora. Respiro profundo, siendo consciente que con cada inhalación mi cuerpo, mi mente y mi alma se llenan de paz, se llenan de luz. Respiro profundo, siendo consciente de este día que comienza, de las infinitas bendiciones que hoy nos esperan, sintiendo gratitud ya desde ahora. Voy a sentir y voy a visualizar que de repente mi corazón comienza también a sintonizarse al ritmo de la respiración, logrando una armonía perfecta entre el cuerpo, la mente, la respiración y el latir del corazón.
Pueden decir conmigo en voz alta o mentalmente, entrego este cuerpo, entrego mi mente, entrego mi alma a la conciencia del milagro, a la conciencia de la luz, a la guía del Espíritu Santo. Entrego mi vida, entrego mi cuerpo, entrego mi mente, mi alma, a la conciencia de luz, de paz, a la conciencia de los milagros y a la guía del Espíritu Santo en este día, en este ahora, aquí mismo, que pueda yo escuchar su voz, que pueda yo seguir su guía, que pueda con mi vida ser testimonio del amor, de la paz, de la gracia, si quieren aprovechar estos momentos para agradecer por lo que es o agradecer por lo que será, también pueden hacerlo. Cuando estemos listas, vamos a abrir los ojos. Muy bien, feliz día, feliz día. Vamos a comenzar con la lectura. Lo último que habíamos hablado, que a mí me había parecido muy interesante, cualquier cosa si no se me escucha bien me avisan, ¿eh? Ahí está. Lo último que habíamos leído tenía que ver con esta cuestión de cómo los milagros alababan a Dios a través de uno. Y también habíamos hablado de que los milagros debían inspirar gratitud, em,
y de alguna forma también como que desplazaba esta idea de lo reverencial, ¿no? De repente como una cuestión bastante igualitaria incluso, que yo les comentaba, ¿no? De repente nos encontramos con un curso en donde lo que se nos está enseñando por sobre todas las cosas, por lo menos ahora, es a aprender a discernir los niveles que tienen las cosas, ¿no? De repente, cuando nosotras empezábamos a leer, nos encontrábamos con que no había grados de diferencia entre los milagros, ¿no? De repente decía, miren que acá es todo como parte de lo mismo, o es todo parte o es una expresión o una manifestación de la misma fuente. Entonces, corregía los niveles de percepción en ese sentido. Esto lo volvíamos a leer la última clase, ya desde otro lugar, y empezábamos a eh, recibir esta enseñanza de que, bueno, los milagros entonces no debían inspirar gratitud, perdón, que deberían inspirar gratitud, más no reverencia, ¿no? Y que las gracias se las teníamos que brindar o se las teníamos que entregar a Dios. Y que esa gracia era por lo que realmente somos, no es por lo que logramos, no es por lo que conseguimos, no es por lo que estamos, no es por cómo nos va, no es de repente, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, ok, practiquemos la gratitud, muchas veces nosotros empezamos a em, como categorizar o empezamos a describir específicamente a qué le estamos dando las gracias o por qué le estamos dando las gracias. Y en el caso de un curso de milagros, lo que se nos dice es que las gracias se deben dar por lo que uno es. Y dice también que una es hija de Dios, por lo tanto somos santos y santas. También dice que los milagros honran esta santidad que somos, ¿no? Que la podemos ocultar, mas nunca perder. Continúa en el párrafo 32 diciendo, yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercepciones y estas interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial y en ese orden tú eres perfecto. Acá vieron que ya si ustedes estudiaron psicología espiritual o si ya vienen escuchándome hace rato, o escuchando por ahí a los maestros del mismo lineamiento, nos van a escuchar que de repente nosotros decimos, ok, si hay un mal en la humanidad, más allá de la ignorancia, es también la culpa. Pero también, sí, hay que prestarse mucha atención en la delgadita línea entre un eh, un estado culposo, ¿sí? Y un estado que también tiene que ver con una, a ver, ¿cómo sería? Como un estado de superación o de soberbia, ¿sí? Hay que tener mucha humildad para lograr entender esta declaración que hace el curso de nuestra perfección, ¿no? ¿Por qué digo que hay que tener humildad? Porque por un lado, si somos como muy tendenciosos a la culpa, no vamos a creer que en el orden celestial nosotros somos perfectos. O sea, lo podemos decir, bueno, sí, obviamente, en un plano superior soy perfecta, pero hay como una cuestión del ego ahí como que no le termina de cerrar, no le termina de convencer por una tendencia culposa. Y por otro lado, tenemos también algunos egos que son bastante soberbios o son bastante orgullosos. Entonces, en cambio, en estos egos no les dificulta la idea de considerar que en algún tipo de orden son perfectos. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? No es ni creérmela un montón, ni tampoco no creérmelo. ¿Se entiende? Por eso fíjense que en el párrafo 32 lo que dice es que se nos ubica más allá de las leyes físicas. ¿Qué quiere decir las leyes físicas? Volvemos a lo mismo, ¿no?
desde qué visión estamos viendo, si estamos viendo desde la visión del Espíritu Santo o si estamos viendo desde la visión de los ojos físicos. Entonces, más allá de las leyes físicas, es decir, más allá de la visión humana, de la visión física, en el orden celestial, nosotros somos perfectos. Esto es una confirmación no tanto de nuestra perfección como seres aislados, sino de nuestra condición perfecta al ser hijos, hijas de Dios. Entonces, nos vamos a ir encontrando con que constantemente se confirma o se busca afirmar esta perfección, ¿no? De alguna forma también nos tendría que quizás invitar a la reflexión o invitarnos al alivio esta cuestión de lo perfecto, ¿no? Lejos de por ahí alimentar tensiones o alimentar de repente expectativas o cosas que por ahí uno se puede meter a uno mismo, a eso refiero. El hecho de poder siquiera tener una idea, ¿no? De que podemos ser hijos de Dios, de que los hijos de Dios son santos y son santas, que hay todo un sistema que es el sistema de los milagros que honran esa santidad y que en ese orden de, de percepciones, bueno, la perfección ya es, ¿no? Que Dios no puede ser más o hacer más que lo perfecto. Y eso también creo yo, en ese sentido, que podría ser bastante como aliviador en el sentido de, bueno, ¿no? Si hay algo que pueda ser perfecto, es perfecto lo que Dios crea. De eso, incluso, fíjense, si ustedes tienen el libro físico o mismo el formato digital que les mandé, se van a dar cuenta de que dice que nada, nada real puede ser amenazado, ¿no? Sería lo mismo decir que nada real puede ser imperfecto. Entonces, está bueno también observarlo en ese sentido. Muy bien, acá, párrafo 33. Me encanta. Dice, los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte a ti de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. Tremendo. Me gustaría que podamos elegir esta semana, ¿sí? A partir de hoy, que podamos prestarnos atención y que podamos nombrarlo, ¿no? Es decir, que cada vez que nos demos cuenta, que podamos decir, ah, ok, esto es. Que podamos de repente darnos cuenta de qué manera nosotras, cada una de nosotras, le hacemos sentir al otro, a la persona que tenemos al lado, que es digna de ser amada. Me gustaría que puedan prestar atención y que en el vínculo con el otro se puedan observar en dónde es que ustedes hacen, ¿no? Ejecutan de repente esta cuestión milagrosa, esta cuestión de hacerle saber al otro o de hacerle recordar al otro que genuinamente es también digno de ser amado, ¿no? Y se van a dar cuenta que en este juego, acuérdense que tan bienaventurado es el que da y el que recibe. em, Cuando nosotras de repente decimos, ok, voy a empezar a prestar atención de qué manera demuestro, ¿no? O de qué manera le hago sentir al otro su dignidad, nos vamos a empezar a dar cuenta de nuestra propia dignidad. Y cuando nosotras empecemos a darnos cuenta de nuestra propia dignidad, ¿sí? El hecho de que somos dignas para ser amadas, nos vamos a
encontrar con la disolución de algunos pensamientos, con la disolución de alguna de estas ilusiones, dice el curso de milagros, que tenemos acerca de nosotros mismos. La mayoría de las personas no nos creemos muy dignas, que digamos, de ser amadas, ¿sí? O creemos que para poder dignificarnos, se dice, bueno, para poder ser dignas de algo, de repente tiene que haber culpa, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber sacrificio. Muchas veces, de repente, nosotras nos encontramos cuando empezamos a, a observar cuál es la percepción, cuál es la creencia nuestra con respecto a la dignidad. No sé ustedes, a mí me ha pasado de encontrarme como con estas ideas de, del sacrificio, ¿sí? De que para que algo sea digno es como que tiene que costar, o como que para que algo sea digno tiene que, como que tiene que ser un poquito cuesta arriba, ¿no? Entonces, es interesante también verlo cada una de nosotras, cada uno de nosotros, que se pueda ver en eso, ¿no? ¿Qué es para nosotros lo digno? ¿Qué es para nosotras la dignidad? Em, ¿De qué manera nos relacionamos? En qué áreas de nuestra vida consideramos que son dignas, ¿no? O que no. También es interesante ver que en el libro de Un Curso de Milagros se hace mucha, se le da mucho lugar, se le da mucha importancia a lo que uno es, más que a lo que uno logra o a lo que uno decide hacer, sino que, ok, yo soy digno eh, porque yo soy, ¿no? Porque yo soy la dignidad, yo soy parte de esta expresión amorosa. Entonces está bueno también verlo de nosotras para con los demás. Em, Van a darse cuenta incluso de que en esta observación de, ok, ¿cómo hago o cuáles son los recursos con los que cuento para que la otra persona se sienta digna de ser amada? Nos vamos a dar cuenta de que hay una cosa medio, em, si se quiere, como egótica de nuestro comportamiento amoroso, ¿no? De que muchas veces nosotros demostramos que el otro es digno de nuestro amor o del amor en sí, si cumple con determinadas condiciones, expectativas, como si fuera una checklist, ¿no? Como si fuera una lista de cosas que tiene que sí o sí tener la otra persona o hacer la otra persona o entender la otra persona y no se le da tanto este lugar de la dignidad de sentirse amado por lo que es, ¿no? Y ya. Nosotros utilizamos al amor bastante como un sistema compensatorio, ¿no? O como un sistema de premio y castigo. Por eso es interesante esto de que los milagros o la conciencia milagrosa incluso honran, ¿sí? Esta dignidad y empiezan a corregir esas, esas ilusiones o esos pensamientos que no son reales, ¿no? Que se basamentan en ilusiones. Está bueno también de verlo. Si nosotros decimos, ok, esta persona es digna de mi amor o es digna de ser amado, si cumple con tal o cual condición, bueno, ahí no vamos a estar teniendo una observación o no vamos a estar empleando los milagros en nuestra vida, ¿no? Porque con la misma vara que midamos al otro, vamos a hacer medidas nosotras. Entonces, es interesante saber que nosotros podemos en la relación con los demás aprender y y poner en práctica todas estas cosas. Si a ustedes les encanta la idea de poder sentirse dignas de amor, dignas de ser amadas por lo que son, bueno, obsérvense eso mismo en cómo ustedes pueden hacerle sentir eso a la otra persona. Y van a ver cómo enseguida se desvanece la ilusión y cómo casi que de manera inmediata empieza a cultivarse y empieza como a enraizarse esta percepción de la luz en uno mismo, ¿no? El curso, ante todas las cosas, va a empezar a transformar esta percepción que tenemos de nosotras mismas, que tenemos de nosotros mismos, en donde hay veces que no somos perfectos o no somos
amorosos o no somos dignos o no somos lumínicos. Fíjense que a veces el ego está constantemente comparándose o está como que de alguna forma parecería que buscando opacarse constantemente, ¿no? O como tirándose purpurina para brillar más. Entonces, es interesante ver que el ego en su estructura egótica siempre va a querer más o va a ir de menos, ¿no? Y de alguna forma la conciencia milagrosa se nos plantea lo justo, se nos plantea desde lo que sos, desde lo que soy, desde lo que somos juntos. Entonces está bueno también ver que cuando empezamos a cultivar esta conciencia, cuando empezamos a tener esta percepción de luz de nosotras mismas, que somos dignas de amor, empezamos a tener cordura, dice un curso de milagros. Hasta que nosotras no cambiemos la percepción de la dignidad y del amor, vamos a estar en un estado ilusorio. Vamos a estar de repente con una percepción errada, ¿no? O con unas ideas erradas. Y ese error, fíjense que el costo es altísimo, dice, ¿eh? Porque lo que hace es aprisionar la mente, ¿sí? Y cuando la mente se aprisiona, empieza a generar más y más ilusiones que lo que hacen es como, bueno, eh, no, como privarnos de la cordura. 34. Dice. Los milagros le devuelven a la mente su llanura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Sigo, 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. 36. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus con la verdad tal como Dios la creó. Acá, desde el 34 al 36, fíjense que lo que se nos busca, a ver, ahí está, lo que se busca de repente hacer como o lo que se trae, ¿no? A la conversación es que eh, el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, el Espíritu Santo de repente tiene una posición ya tomada, ¿no? Tiene una manera de pensar que está muy, que es muy certera, ¿sí? Que no es dubitativa, que no va a andar con rodeos. De repente nosotros nos encontramos con que si los milagros vienen de la fuente del amor y son recursos utilizados por el espíritu, bueno, entonces, fíjense que dice que los milagros van a estar devolviéndole a la mente esta cuestión de llanura. Otra vez, fíjense, ¿qué es lo llano? Como algo que es parejito, ¿no? No, no es un terreno inestable, no es subidas y bajadas, es lo equilibrado de repente. Está bueno también verlo, ¿no? Que los milagros le van a devolver a nuestra mente esa llanura porque restauran la cordura, acuérdense. Entonces dice que además de devolver la llanura a nuestra mente, lo que hace es corregir esa sensación de carencia. Entonces, la sensación de carencia hace que nosotros percibamos que estamos desprotegidos, que estamos como a la buena, ¿no? A la buena de Dios se le dice, pero en el sentido de, bueno, como que de repente Dios me dejó, ¿no? Como que, bueno, yo voy ahí y voy medio que improvisando a ver qué hago con la vida, a ver qué hago con esto, a ver qué hago con lo otro, pero eso en realidad surge de esta sensación de carencia o de esta percepción de carencia. Cuando la percepción de carencia se expía y se establece de nuevo el sentido de protección, o es lo mismo que decir de abundancia, es que encontramos la verdadera personalidad de repente del espíritu, ¿sí? Hagan de cuenta que el espíritu
tendría que funcionar como con cada pensamiento que nosotras tenemos de carencia o cada minúscula sensación de carencia, ahí el Espíritu Santo actuaría como una voz que te dice, déjate de pensar boludeces, básicamente, ¿no? Esto no puede ser así, no es posible carencia, esta sensación no es la que tiene que estar. Entonces, es interesante ver que cuando uno empieza a, a confiarle de repente, ¿no? La corrección de su mente y de sus emociones y de sus percepciones al Espíritu Santo, el Espíritu Santo realmente podríamos decir que si tendría una personalidad, sería una personalidad de carácter muy fuerte, ¿sí? Al espíritu no se le puede decir mañana lo hago y no hacerlo de repente, ¿no? No porque nos vaya a decir algo, sino porque es que no tiene compatibilidad con la indecisión. Es algo que es una energía que es muy certera, pero que a la vez es extremadamente amorosa, ¿sí? Entonces sí está bueno también verlo. También está bueno comprender que todo esto en el libro Un curso de milagros, más precisamente, lo que se dice es que no siempre esto es observable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no siempre la fortaleza del espíritu o las correcciones que hace o las expiaciones que se llevan a cabo son tan observables. Tan observables para los de afuera, ¿sí? Por tu familia, por tus amigos, por tu trabajo, por lo que sea, pero tampoco son tan observables muchas veces por los ojos físicos nuestros. Hay veces que realmente la fortaleza del espíritu o vamos a decir, como el trabajo de armonización que hace el espíritu en nosotras es tan grande que por ahí nosotras lo vemos después o lo entendemos después. Entonces, no siempre está bueno esto de estar como queriendo encontrar em, el resultado, ¿no? O el significado final de repente. Está bueno si nosotras em, nos animamos a decir, bueno, confío en el espíritu porque confío que el espíritu obra en mí, pero tampoco estoy como constantemente viendo a ver si el espíritu está haciendo o no, o si, o qué es, ¿no? Se trata mucho de poder cultivar esta relación de confianza con el espíritu y si se quiere después más adelante con nuestra propia vida espiritual, porque de eso se trata. Y sigue. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Lo mismo, fíjense, que dice que los milagros, sí, van a estar actuando dentro de este plano del pensamiento de repente, o dentro del plano de la expresión del amor, también se puede ver de esa manera, pero en este caso específico, en el párrafo 36, se nos dice que los milagros son ejemplos de un pensamiento recto, sí. Acá surge lo interesante porque vieron que dicen que nosotros aprendemos por imitación, que de repente cuando nosotros tenemos en nuestro cerebro neuronas encargadas de aprender por espejo, ¿no? Entonces nosotros vemos a una criaturita, vemos a un niño o una niña y que si en la casa hacen mucho así, la criaturita lo van a ver que hace así, ¿no? Porque lo va a ver, lo va a copiar, lo va a aprender. Yo he escuchado durante mucho tiempo a muchos padres, a muchas madres decir que lo más difícil, por ejemplo, de la crianza, hay veces que no es la crianza, sino es dar el ejemplo, ¿no? Que no sea incongruente la educación que uno quiere dar con lo que la persona efectivamente está haciendo. Hay algo que está, a mí me gustaría también, de repente, se lo voy a mandar al grupo, no tengo acá para anotar. em, Me gustaría que de repente nosotras podamos también reflexionar acerca de esto, ¿no? Acerca de qué, qué ejemplifica los milagros de repente, ¿no? ¿Qué tipo de
¿Qué tipo de ejemplos nos brindan los milagros o nosotras imaginamos que brindaría un milagro, ¿no? Alguien que tenga una condición, una constitución milagrosa. ¿Qué me ejemplificaría? ¿Qué es lo que yo aprendería de un milagro? ¿Se entiende? Dice que los milagros son ejemplos de un pensamiento recto. Entonces acá ya tenemos también una pista, ¿no? De repente los milagros nos van a estar dando ejemplos de cómo se piensa recto. Y recto, sí, por ahí nosotros decimos, ah, bueno, entonces se me acaba la joda, esto es así, 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 así. Y en realidad, sí, el pensamiento recto hace mucha más referencia a un pensamiento que es claro, a un pensamiento que no divaga, a un pensamiento que dice A y es A, ¿sí? No, y que no va de un lado para el otro, ni de aquí para allá, ni de ninguna manera, sino que es recto, es algo que está claro, que es certero, que algo que tenga que ver con por ahí el autoritarismo o la imposición o lo que sea, ¿no? Entonces también está bueno verlo eso, que de repente los milagros en nuestra vida nos van a estar pudiendo dar ejemplos de cómo pensar con certeza, de cómo pensar rectamente, de cómo pensar amorosamente, de cómo pensar con la verdad, de cómo pensar bajo este concepto de tal como Dios lo creó. ¿Se entiende? Hagan la prueba de pedirle al Espíritu que corrija las percepciones que ustedes tienen. Pídanle al Espíritu Santo que de repente díganle esto, quiero pensar o quiero percibir con la verdad tal como Dios la creó. Y se van a dar cuenta de que de repente es como que todo ese bullicio de pensamiento que a veces uno tiene, es como que hace... ¡chut! Y la cosa es mucho más simple de repente. O de repente no había tanto conflicto, o de repente ya estaba resuelto, o de repente la solución estaba ahí nomás. Entonces es interesante que nosotras también podamos tomarlo como un ejercicio diario, como un ejercicio práctico, esto de pedirle al Espíritu, ¿no? Mostrame la verdad tal como Dios la creó, que mi percepción sea tal como Dios la creó. Bueno, y a ver qué sale, ¿no? Mm. No terminaron de votar todos sobre si querían las enseñanzas diarias o semanales. Iba ganando semanales, ahora vi que tiene un voto más diario, así que voy a ver ahora en el último ratito si volvieron a votar o no, como para ya ir organizándolo. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana, donde la percepción sana, hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Fíjense que acá otra vez vuelve a traer al, al aprendizaje este concepto de que aparentemente todo esto ocurriría en un plano de pensamiento, ¿no? Que de repente hay pensamientos y hay lugares desde donde pensar y que en la elaboración del pensamiento hay como distintos agentes de repente que pueden colaborar a que nuestro pensamiento, a que nuestro sistema de creencias, a que nuestro superpoder de construcción de las realidades sea tal como Dios la creó. Fíjense esto, porque en ningún momento, por lo menos hasta ahora, en lo que estuvimos leyendo,
se habla, ¿no? De dónde surge esto, porque por un lado decía, bueno, no surge en el cuerpo, ¿no? El cuerpo no es de repente el altar del espíritu. em, se menciona mucho a la mente, se menciona mucho al espíritu, se mencionan mucho a una especie de maestro, a una especie de interceptor que ayuda en la corrección del pensamiento. Entonces está bueno ver que hay un pensamiento o hay maneras de pensar que son basadas en la verdad y hay pensamientos que son falsos. Básicamente vamos a encontrar mucho esta dualidad en el libro Un curso de milagros entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es real y lo que es irreal. Dice entonces que nuestro maestro, ¿sí? Nuestro maestro, nuestra maestra o el espíritu, nombre que ustedes quieran poner, em, va a estar corrigiendo, ¿sí? O va a estar introduciendo correcciones a través de los milagros en nuestro pensamiento. Entonces, ¿dónde es que nosotros más vamos a estar encontrándonos entonces con esta conciencia milagrosa? En cómo pensamos, ¿sí? En cómo percibimos, en cómo organizamos los hechos a un nivel de interpretación. Y dice que cuando esto sucede, cuando se reorganiza debidamente y correctamente la percepción, nosotros quedamos como colocados en el principio de expiación, ¿sí? ¿Qué quiere decir el principio de expiación? Básicamente es el principio de deshacimiento, ¿no? En donde nosotros empezamos a deshacer las percepciones que son falsas. Hasta que esto no ocurra, dice, no vamos a poder conocer el orden divino. Sigo, porque esto lo vamos a escuchar si se permite, y es mejor si lo tratamos más adelante. Párrafo 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Una remera que diga fan del Espíritu Santo. Miren, primero, acá, en el 37, parte diciendo que hay un maestro, hay una maestra, hay un espíritu que introduce correcciones en el pensamiento. ¿Sí? Buenísimo. Que reorganiza la percepción. Buenísimo. Y que una vez que esto sucede, se nos como que nos colocamos de repente bajo un principio de deshacimiento. Es decir, empezamos a formar parte de esa cadena eslabonada de transformación y de cambio. Buenísimo. Ahora en el párrafo 38 se le pone un nombre, dice, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Y acuérdense que dice que un milagro es una corrección que se introduce en el pensamiento falso. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, es quien opera, vamos a decir, esta cuestión del milagro, ¿sí? Esta cuestión milagrosa. ¿Por qué puede hacer esto el Espíritu Santo? Y bueno, porque el Espíritu Santo conoce, ¿sí? Es conocedor y reconocedor. ¿Qué es lo que reconoce el Espíritu Santo? Bueno, básicamente lo que es real y lo que es irreal. El Espíritu Santo puede conocer lo que es de Dios como lo que no es de Dios. El Espíritu Santo dice que separa, ¿sí? Las aguas, básicamente, separa la paja del trigo, separa lo que es verdadero de lo que es falso, separa de lo que es de Dios de lo que no es de Dios. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque tiene una capacidad, la capacidad de percibir totalmente y no selectivamente. Esto es algo que es medio paradójico, porque claro, nosotros cómo hacemos para darnos cuenta cuando una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Lo separamos. Nosotros tenemos una manera de, de corregir de repente que se basamenta en esta como
separación, ¿no? O en esta recategorización. De repente, nosotros separamos para poder eh, cambiar. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, hagamos de cuenta que es como una máquina, ¿sí? Que puede computar absolutamente todo. No es selectivo, sino que puede computar absolutamente todo. Y en ese todo puede comprender si hay cosas que no pertenecen a ese sistema. Entonces, cuando no pertenecen a ese sistema, simplemente los expía, simplemente los elimina, simplemente los corrige. Es como, eh, bueno, no se me viene un ejemplo claro, creo que podría llegar a confundir más con el ejemplo que se me ocurrió. Sigo entonces, párrafo 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Había un ejemplo ahí. Esto que por ahí siempre decimos, ¿no? ¿Dónde se va la oscuridad cuando se prende la luz? Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al tener esta capacidad de poder observar ampliamente o totalmente, ¿sí? Listo, ya está. Ya está pudiendo observar o percibir el todo, ¿sí? No va a andar percibiendo alguno. Entonces, al poder percibir el todo, es que puede corregir todo o puede abarcar todo. Es interesante. 40 dice. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Esto, resáltenlo y tatúenselo en el alma. Del 40 al 42, chicas, es un seminario de abundancia. Con esos tres párrafos, ya nosotras tenemos para 4 encarnaciones de práctica abundante. Es tremendo. Fíjense, 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así también como hermano mío, dice, ¿no? Otra vez, chicas, fíjense esta cosa que tiene el curso de constantemente estar llamando a la familiaridad, ¿sí? De constantemente estar haciéndote parte, de estar constantemente diciéndote no estás solo, de estar constantemente diciendo, mira que estamos todos formando parte de esta misma energía. Es tremendo. Y no es que es como una energía aislada, ¿sí? No es como decir, ah, bueno, sí, nosotras formamos parte de Argentina, ¿no? Eh, no, de repente en el libro Un curso de milagros se llama la familiaridad a algo tan enorme y tan universal como lo es la conciencia de Dios. De repente el curso de milagro te dice, con todo el tiempo te está queriendo hacer saber que vos perteneces a Dios, ¿no? Que vos sos parte de Dios, que vos em, compartís esta naturaleza, que vos sos parte de esta naturaleza, que es como de alguna forma em, cerrar, sí, incluso esa herida que filósofos, psicólogos, teólogos, religiosos, científicos, durante mucho, mucho tiempo, muchos años, se, que se conoce que el humano tiene una herida muy profunda de huerfandad y que muchas veces el camino o el sentido, la familiaridad espiritual es como un bálsamo, es como una sanación, una curación en esa percepción de aislamiento, ¿sí? De huerfandad, de no pertenecer, de no tener familia, de no estar básicamente como enraizado de alguna forma en ningún lugar, ¿no? Entonces me parece tremendo que en el párrafo 40 se nos vuelva otra vez a remarcar esto de que, mira que somos todos hermanos, mira que eh, no hay, no hay nadie que se quede afuera y esa es la marca genuina o esa es la marca universal, ¿no? Nuestra marca universal
es la de ser parte de Dios. Nuestra marca universal es la de compartir con el otro esa universalidad o esa como naturaleza. Está buenísimo. Después en el párrafo 41 dice que el contenido que, que tienen los milagros en nuestra percepción es la plenitud. Entonces, que cuanta más plenitud, de repente, cuantos más milagros nosotros tengamos, cuanta más conciencia milagrosa, mayor plenitud, ¿sí? De ahí, dice, de ahí a que pueden corregir o redimir esta percepción de carencia. Claro, porque donde hay plenitud no hay carencia, ¿sí? Y donde hay carencia no hay plenitud. No se puede estar, ¿no? En los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, pongan esto en una hoja y péguenla en la ladera y péguenla en todos lados, ¿sí? Pongan que es plenitud o carencia, ¿sí? Y hagamos lo que tengamos que hacer de repente para que nuestra percepción o el contenido de nuestra percepción sea la plenitud, ¿sí? Porque volvamos a esto, ¿no? No hace falta que lo hagamos solos. De hecho, no es algo que tengamos que hacer solos. Es algo que se hace acompañado de la fortaleza del espíritu. Es algo que se logra entendiendo esta universalidad que compartimos con todos los demás seres. Y también tiene que ver con la corrección de esa sensación, ¿no? Que la carencia es una sensación, chicas, que la sensación de carencia, la sensación de separación, que la sensación de estar aislado queda totalmente eh, disuelta cuando empezamos a construir con ayuda de la comunidad, de la universalidad, de Dios y del Espíritu, este sentido de pertenencia, este sentido de familiaridad, este sentido de plenitud. Es como cambiarse el chip, ¿sí? Y, y de a poquito y de a poquito y de a poquito se va haciendo. Después en el párrafo 42 dice, uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Esto que les decía recién, ¿no? Uno de los mayores beneficios de, de la conciencia milagrosa es liberarnos de estos sentidos falsos, de que estamos aislados, de que estamos solos, de que hay carencia, de que nadie nos quiere, de que no soy digno de que me amen, de que yo no puedo amar al otro, de que me falta, de que no puedo, de que, no, de repente la mente, cuando entra en la carencia, entra en una muy compleja, porque es mucha insatisfacción, es mucha duda, es mucha confusión. Hasta acá ya nosotras estamos viendo que lo que se nos sugiere, de repente, ¿no? Lo que se nos empieza a mostrar es que si nosotras comenzamos a encomendarle o a hablarle al Espíritu Santo y empezamos a decir, bueno, ok, el Espíritu Santo vamos a tomarlo como que es un mecanismo que lo que hace es obrar milagros en mi percepción. ¿No les gustaría a ustedes que si esto fuera así, de que si realmente existe un Espíritu Santo, cual mecánico, que pueda hacer por vos esta corrección a nivel perceptual, ¿ustedes no dejarían que lo hagan? De repente, si sabemos que el hecho de cambiar las creencias, el hecho de corregir los pensamientos puede ser muy difícil. Pero ahora se nos está diciendo, mira que es muy difícil, pero hay alguien que está especializado en poder corregirlo. Hay alguien que tiene la fuerza para poder cambiarlo. ¿Por qué no dejar, no? O por qué no pedir ayuda, o por qué no encomendarle a este especialista que es el Espíritu Santo el cambio de nuestras percepciones? ¿Por qué de repente oponernos a esa ayuda, ¿no? O oponernos a esa presencia? Que en definitiva ya está, ya es. De hecho, la gran mayoría de todos los cambios a nivel perceptual
que nosotras hemos hecho tiene que ver con fortaleza de espíritu. No es mérito del ego, no es mérito de Yanil, no es mérito de Marta, no es mérito de Luisa, no es mérito de la persona, ¿se entiende? Sino que se debe gracias a esta universalidad de la operación, vamos a decirlo así, del espíritu en nosotras. Entonces está bueno verlo, ¿no? Yo lo dejo ahí como para que ustedes lo reflexionen, como para que ustedes lo vean, de si existe este mecanismo, si existe no, esta persona, vamos a personificar al Espíritu Santo, si existe esta persona encargada para poder cambiar esto, ¿por qué no lo voy a dejar? ¿Sí? ¿Por qué no dejarlo? Y en el caso de que usted diga, bueno, sí, la verdad es que a mí me gustaría que se encargue de esto esta persona que está especializada, a mí me gustaría que el Espíritu Santo se encargue de transformar mi contenido perceptual, que el Espíritu Santo sea quien corrija mi percepción, que el Espíritu Santo sea quien de repente me sitúe en la verdad tal como Dios la creó. Si de repente yo digo que eso es lo que quiero, bueno, basta con que empecemos a hablarle al Espíritu Santo y empecemos a decirle, bueno, mira, esto, ¿no? Esto es tarea tuya, esto te lo encomiendo, esto es de lo que vos sabés, yo no tengo la menor idea. Entonces, ¿no? Se empieza como a generar esta relación dinámica que es más como de colaboración, ¿sí? Y de amistad y de ayuda mutua, porque el Espíritu Santo, si nosotros no le damos el ok, no puede hacer mucho, la verdad es esa. Tiene que haber una aceptación, tiene que haber un permiso, tiene que haber, ¿no? Como, ok, hace con mi mente, con mi vida y con mi cuerpo lo que mejor sea. Tiene que haber como un consenso, ¿no? Un consentimiento de repente, porque no puede hacer nada el Espíritu Santo por nosotros. Entonces, en este consentimiento o en esta elaboración de la relación que nosotras estamos queriendo, quizás empezar a hacer ahora, está bueno que se pueda tomar en cuenta y que sea algo, vuelvo a decir, yo les diría que tendría que ser diario y tendría que ser en cada momento en el que ustedes se acuerden, si en cada momento que ustedes puedan es traer al Espíritu Santo y encomendar este cambio o esta transformación perceptual, porque no se puede hacerlo solo, no se puede hacerlo solo, no se debe hacerlo solo y si bien no estos grupos, las charlas, las cosas que por ahí uno escucha en relación con nuestros hermanos humanos, también es valioso y también es muy importante, pero sin el Espíritu, sin Dios en nuestra vida, difícilmente podamos liberarnos de todas estas falsas sensaciones y de estos falsos sentidos, básicamente. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Em, bueno, ya casi terminamos el primer capítulo y comenzaríamos con el segundo capítulo, yo creo que ya a partir de las próximas semanas. Fíjense que acá abajo del manual tienen algunos ejercicios que creo que ya se los había comentado, ejercicio de observación interna y ejercicio de la voz del ego versus la voz del espíritu, que las invito a que lo puedan hacer. Si de repente ya lo hicieron y lo quieren compartir, me lo pueden mandar o lo hablamos la clase que viene. Y si no lo hicieron, las invito a hacerlo porque está bueno lo que una puede llegar a descubrir, ¿sí? Así que bueno, gracias a todas por estar, gracias por ser, y nos vemos el viernes, ¿sí? El viernes. Gracias.